Estaba sentado en el borde de mi propio sofá, con las manos entrelazadas, mirando a una mujer que no conocía. Estaba acurrucada en un vestido de seda azul pálido, su pelo rubio extendido en abanico sobre la almohada, respirando lenta y uniformemente. El apartamento olía a vino tinto y perfume de jazmín. Estaba demasiado borracha para recordar su dirección, así que la traje aquí. El único lugar que sabía que era seguro. Sobre la mesa de centro, su bolso de mano estaba entreabierto, la pantalla del teléfono brillaba. No intentaba mirar, pero el nombre era demasiado brillante para no verlo. Papá, Richard Callaway, el director ejecutivo de la empresa a la que me había unido hacía 2 meses. Permítanme retroceder. Me llamo Ethan Mercer. Tengo 34 años y trabajo como ingeniero de estructuras en Callaway Development Group, una de las mayores empresas inmobiliarias de Chicago. Crecí en las afueras de Indianápolis, en un pequeño pueblo donde todo el mundo conocía a tus padres antes de conocerte a ti. Mi padre era electricista y llegaba a casa cada noche oliendo a cable de cobre. Mi madre era enfermera. Me criaron con una filosofía sencilla: preséntate, haz tu trabajo, nunca montes una escena. Llevé eso a todo lo que toqué, incluido un matrimonio que terminó discretamente 2 años antes de esta noche. Se llamaba Megan. Estuvimos juntos 6 años, casados 4. Sin hijos, sin grandes peleas, solo 2 personas sentadas una frente a la otra una noche y dándose cuenta, sin ira, de que querían vidas completamente diferentes. Ella se mudó a Denver para estar más cerca de su familia. Yo me quedé en Chicago, solo en un apartamento de 2 dormitorios en Lincoln Park que era demasiado silencioso y un poco demasiado grande para una persona. Mi rutina después del divorcio era simple e inmutable. Iba a trabajar. Volvía a casa. Cocinaba la cena para uno, generalmente lo que fuera más barato en el supermercado. Leía antes de dormir. No sentía pena por mí mismo, pero tampoco estaba prosperando exactamente. Existía dentro de una vida que me quedaba como una camisa después de haber perdido peso. Todavía se podía usar, pero colgaba suelta por todos los sitios equivocados. Richard Callaway dirigía su empresa como un cirujano dirige un quirófano. Preciso, exigente y con tolerancia cero para cualquiera que no pudiera seguir el ritmo. Era famoso en la industria por despedir a la gente a media frase si detectaba el más mínimo atisbo de incompetencia. Llevaba allí 2 meses y todavía estaba en pleno periodo de prueba, demostrando cada mañana que merecía el escritorio que me habían dado. La única persona con la que tenía cercanía era Marcus, otro ingeniero de estructuras de mi equipo que llevaba allí 3 años. Marcus era ruidoso donde yo era silencioso. Se había propuesto sacarme del apartamento al menos una vez a la semana porque, en sus palabras, me estaba convirtiendo en un mueble. Ese viernes, Marcus insistió en que fuéramos a un bar en la azotea en River North. Le dije que estaba cansado. Me dijo que siempre estaba cansado, y que ese era exactamente el problema, así que fui. El bar estaba abarrotado, la música retumbaba a través del suelo, guirnaldas de luces se balanceaban con la brisa del lago. Bebía a sorbos lentos una IPA en un rincón cerca de la barandilla, planeando ya mi huida. Entonces la vi al otro lado del bar, sola. Pelo rubio, un vestido de seda azul pálido enredado que parecía fuera de lugar entre la multitud informal, sosteniendo lo que parecía ser su 4º o 5º cóctel. Tenía los ojos rojos. El camarero me miró y asintió en su dirección, la señal universal para «está contigo». Negué con la cabeza, pero me acerqué de todos modos. Ella levantó la vista con los ojos vidriosos. No pedí una niñera. Le dije que no estaba solicitando el puesto. Cuando intentó levantarse, su tacón se enganchó en el borde del taburete y tropezó. La sujeté por el codo antes de que cayera. Le pregunté dónde vivía. Negó con la cabeza, arrastrando las palabras. Algo sobre un piso alto y un portero, pero ninguna calle, ningún nombre de edificio, nada que pudiera escribir en un GPS. Me encontraba en el aparcamiento, bajo las farolas, con una extraña borracha que no recordaba su propia dirección. 2 opciones: llamar a un Uber a ninguna parte o llevarla al único lugar seguro que tenía, mi apartamento, a 5 kilómetros de distancia. Elegí la segunda opción y me odié inmediatamente por ello. No porque estuviera mal, sino porque sabía exactamente cómo se vería para cualquiera que estuviera mirando.
Conduje de vuelta a Lincoln Park en silencio, con su cabeza contra la ventanilla del pasajero, su aliento empañando el cristal. La ayudé a subir las escaleras, la guié hasta el sofá, puse una almohada bajo su cabeza, la cubrí con una manta fina y coloqué una botella de agua y 2 Advil en la mesa de centro junto a su bolso. Fue entonces cuando la pantalla del teléfono se iluminó dentro del bolso entreabierto. Papá, Richard Calewa. Sentí que el estómago se me caía a los pies. La mujer que acababa de llevar a mi apartamento a medianoche era la hija del hombre que tenía toda mi carrera en sus manos. Y estaba dormida en mi sofá de segunda mano. Me quedé de pie en mi propio salón, mirando ese nombre brillante. Y cada pensamiento racional que tenía me decía que esto era el comienzo de algo muy malo. Entré en el dormitorio y cerré la puerta. Antes de acostarme en el suelo, arranqué una página de un cuaderno y escribí 5 líneas. Estás a salvo. Este es mi apartamento. Estoy en el dormitorio. Ethan. Dejé la nota en la mesa de centro, junto al agua y los Advil. Luego me acosté en el suelo de madera con una manta encima y miré al techo hasta que me quedé dormido, sobre las 3 de la madrugada. Me desperté antes que ella. Me dolía la espalda por el suelo. Había dormido en mi propio dormitorio porque ofrecerle la cama me parecía demasiado íntimo y reclamar el sofá me parecía cruel. Así que el suelo era la única opción que quedaba. Hice café y, unos minutos más tarde, oí crujir el sofá en la otra habitación, luego unos pasos lentos, y después silencio, lo que significaba que había encontrado la nota. Apareció en el umbral de la cocina sosteniendo ese trozo de papel arrancado, con el pelo enredado, el rímel corrido bajo los ojos, un tirante del vestido resbalándole por el hombro. Parecía alguien que intentaba reconstruir las últimas 12 horas a partir de fragmentos dispersos. Ethan, dijo. Asentí. Me trajiste a tu apartamento. Fui directo. No recordaba su dirección. No tenía otra opción que me pareciera segura. Dormí en el suelo. No pasó nada. Se quedó en silencio durante lo que pareció un minuto entero. Luego dijo algo que me pilló por sorpresa. La mayoría de los tíos me habrían dejado en el bar. Me encogí de hombros. La mayoría de los tíos no son yo. No era una fanfarronada. Era la forma en que mi padre me enseñó que funciona la verdad. Sencilla, sin adornos. Llamó a un Uber, recogió su bolso y se fue sin darme su nombre ni su número. Me quedé en la ventana y la vi desaparecer en el asiento trasero. Supuse que ese era el final. Una noche extraña. Una historia que nunca contaría. Fin. Lunes por la mañana. Marcus me dio un codazo en el pasillo, fuera de la zona de ingeniería. La hija del jefe está hoy en la oficina, dijo, señalando con la cabeza hacia el pasillo acristalado. Miré a través de la mampara y allí estaba. Sloan Calewa, con la chaqueta abrochada, el pelo recogido en un moño impecable, la postura recta como una regla, sus tacones resonando en el hormigón pulido. Era una persona completamente diferente a la mujer de mi sofá. Sus ojos recorrieron la sala, pasaron por encima de las mesas de dibujo y los otros ingenieros, y se detuvieron en mí solo un instante. Luego se giró y siguió caminando. Me había reconocido, y yo reconocí el momento exacto en que eligió no demostrarlo. En las semanas siguientes, Sloan empezó a aparecer más a menudo por la oficina. La razón oficial era que estaba gestionando una campaña de marketing para una nueva torre frente al lago que la empresa estaba desarrollando. Tenía reuniones. Tenía presentaciones. Tenía razones de negocio perfectamente legítimas para estar en el edificio 3 o 4 días a la semana. Pero empecé a notar patrones que no encajaban con la explicación oficial. Encontraba razones para pasar por la planta de ingeniería. Me hacía preguntas sobre muros de carga, refuerzos de cimientos y cálculos de resistencia al viento. Preguntas lo suficientemente específicas como para requerir sentarse a mi lado en mi escritorio. Mientras le explicaba las respuestas. Una mañana trajo café para todo el equipo, pero solo ella recordó que yo lo tomaba solo, sin azúcar. Le preguntó a Marcus, nunca a mí directamente, si solía quedarme hasta tarde en la oficina. Se quedó junto a la ventana una tarde mientras yo explicaba un juego de planos estructurales a un colega junior. Y cuando levanté la vista a media frase, no estaba mirando los planos.
Estaba mirando mis manos moverse sobre el papel. Una tarde, después de una reunión, encontré su bolso en la mesa de la sala de conferencias. Todos los demás se habían ido. Lo cogí y lo llevé por el pasillo hasta su oficina. Cuando se lo entregué, lo tomó con una pequeña sonrisa y dijo: «No paro de perder esta cosa cuando estás cerca». Medio en broma, medio en serio. No supe qué hacer con esa frase. Asentí y volví a mi escritorio. Pensé en ello durante el resto del día, por la noche y de nuevo a la mañana siguiente. La confianza entre nosotros se construyó a través de pequeñas cosas que nadie más habría notado. Vi que la silla giratoria de su escritorio en la suite de marketing se tambaleaba mucho cada vez que cambiaba de peso. A nadie más le importaba. Una noche, después de que se hubiera ido a casa, encontré una llave Allen en el armario de suministros, me puse de rodillas y apreté todos los tornillos de la base hasta que quedó perfectamente nivelada. A la mañana siguiente, había un post-it amarillo pegado a mi teclado. La silla funciona perfectamente ahora. Arreglas las cosas. Lo leí 2 veces y lo guardé en el cajón de mi escritorio. Todavía no entendía que se refería a algo mucho más allá de la silla, pero guardé la nota. Una noche, tarde, éramos las 2 únicas personas que quedaban en el edificio. El equipo de limpieza ya había pasado. La oficina estaba en penumbra, iluminada solo por las lámparas de escritorio y el suave resplandor de la ciudad a través de las ventanas de suelo a techo. Sloan estaba sentada en el borde de un escritorio en la sala de conferencias, con los zapatos quitados, los pies descalzos sobre la alfombra, acunando una taza de café frío, y me habló de Tyler Ashford. Tyler era el hijo del socio comercial más importante de su padre, y su relación había sido menos un romance que una fusión corporativa. Sus padres jugaban al golf juntos todos los sábados. Sus familias compartían las vacaciones. La relación era algo que se esperaba. Y durante 2 años, Sloan había cumplido su papel. Pero Tyler era controlador, posesivo y celoso de esa manera silenciosa y peligrosa que no deja marcas visibles, pero te cicatriza por dentro. Rastreada su ubicación en el teléfono. Decidía dónde comían y con quién socializaban. La trataba no como a una pareja, sino como a una posesión. Una línea en una hoja de cálculo que él gestionaba. La noche en el bar de la azotea, me dijo, fue la noche en que finalmente había terminado con Tyler para siempre. Le había dicho a Tyler que se había acabado esa tarde, y él no se lo había tomado con ninguna elegancia. Fue al bar sola esa noche porque no sabía a qué otro lugar del mundo ir. No solo estaba borracha esa noche, dijo, mirando al suelo. Era libre por primera vez en 2 años, y la primera persona que conocí fuiste tú. No supe qué decir a eso. El peso de sus palabras se instaló en mi pecho y se quedó. Unos días más tarde, Richard me llamó a su oficina. La reunión era sobre el proyecto del lago, técnicamente, pero antes de llegar a la puerta, me detuvo. Mantengo mi trabajo y mi familia separados, Mercer, dijo, mirándome por encima de sus gafas de leer. Espero que todos los demás hagan lo mismo. No era una pregunta. No era exactamente una amenaza, pero aterrizó como un clavo hundido limpiamente en la madera, y el mensaje era imposible de ignorar. No miré hacia el ala de marketing durante el resto de la semana. Marcus también se dio cuenta. Tú y la hija del jefe tenéis muchas escenas juntos últimamente, dijo durante el almuerzo un día. Le dije que no era nada. Coincidencias de trabajo. Me lanzó la mirada de un hombre al que le han mentido muchas veces y que hace mucho que dejó de fingir que se lo cree. Claro, dijo. Coincidencias de trabajo. Cambié de tema. Pero esa noche, solo en mi apartamento, miré el sofá donde ella había dormido y me pregunté qué demonios creía que estaba haciendo. Una tarde, caminando hacia el garaje después de un turno largo, Sloan se puso a mi lado. El pasillo estaba vacío. Nuestros pasos resonaban. ¿Por qué me trajiste a tu apartamento esa noche?, preguntó. Podrías haber llamado a un taxi, dejarme en un hotel. Cualquier cosa. Me pediste que te llevara a un lugar seguro, dije. Era el único lugar seguro que conocía. Me miró durante mucho tiempo. Más tiempo del que era cómodo, más tiempo del que miras a alguien que consideras solo un colega. Luego dijo muy bajo, lo era. No dormí bien esa noche, ni la siguiente.
Entonces Tyler volvió. Entró en la oficina del grupo Kalewa un martes por la mañana bajo la pulcra bandera de una reunión de socios, alto y bien afeitado, con un traje que costaba más de 2 meses de mi alquiler. Tenía esa confianza de colegio privado, del tipo que nace de no haber oído nunca la palabra, no, del tipo que llena una habitación incluso antes de que la persona abra la boca. Estrechó la mano de todos a la vista. Sonrió como un hombre que ya poseía el edificio y simplemente estaba siendo cortés al respecto. Pero en el momento en que vio a Sloan de pie cerca de mi escritorio, revisando un juego de planos que yo había impreso para ella, esa sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo antes de volver a su sitio. Nadie más en la habitación lo notó. Yo sí. Tyler no había venido por negocios. Había venido a reclamar lo que creía que todavía era suyo. Y el arma que eligió no fue una mentira. Fue algo mucho más peligroso. Fue la verdad. Metódicamente despojada de cada ápice de contexto que la hacía decente. Comenzó en la oficina de Richard. Yo estaba en mi escritorio, lo suficientemente cerca como para oír cada palabra a través de la puerta abierta. Tyler estaba en el umbral, apoyado en el marco con la postura relajada de un hombre que había ensayado su preocupación frente a un espejo esa mañana. Richard, dijo, con la voz lo suficientemente alta para que se oyera. ¿Sabías que un tipo de tu equipo de ingeniería se llevó a tu hija a su apartamento en plena noche? Dejó las palabras suspendidas en el silencio. No añadió detalles. No lo suavizó. No lo necesitaba. Esas palabras, dispuestas exactamente en ese orden, hicieron todo el daño por sí solas. El contexto, una mujer borracha que no recordaba su dirección. El agua en la mesa. La nota que decía que estaba a salvo. El hombre que durmió en su propio suelo para que una extraña pudiera descansar. Todo eso fue extirpado quirúrgicamente. Lo que quedó fue la peor versión posible de la historia, y Tyler sabía precisamente lo poderosa que era esa versión. Richard levantó la vista lentamente de su escritorio. Su expresión no cambió, pero su mandíbula se tensó. Tyler dejó que su mirada se desviara a través de la pared de cristal en mi dirección. Me quedé perfectamente quieto, con el bolígrafo congelado sobre un conjunto de cálculos estructurales, mi pulso martilleando en mis oídos. Más tarde ese mismo día, Tyler me encontró solo en el pasillo cerca de la sala de descanso. Había hecho sus deberes. De alguna manera había obtenido imágenes de las cámaras de seguridad del edificio de mi apartamento. 12 segundos de vídeo granulado que me mostraban guiando a una Sloan tambaleante a través de la puerta de mi casa a las 12:15 de la madrugada. Sin audio, sin contexto, sin nota en la mesa de centro, sin botella de agua. Solo un hombre y una mujer visiblemente intoxicada desapareciendo en su apartamento en plena noche. Una chica borracha en tu apartamento a medianoche, dijo Tyler, apoyado en la pared con los brazos cruzados, su voz tranquila, casi conversacional. Sabes exactamente cómo se ve eso, Mercer, y también lo sabrán todos los demás. La informalidad era deliberada. Cuanto más amable es el tono, más dura es la amenaza, porque hace que la destrucción suene como una observación razonable en lugar de un ataque. No respondí. Tenía la mandíbula tan apretada que sentía mis molares rechinar. Mis manos estaban cerradas a los costados, las uñas presionando medias lunas en mis palmas, pero no dije nada porque cualquier cosa que dijera se convertiría en munición. Otra frase que podría despojar de su contexto y apuntar como un arma. Ya le había visto hacerlo con la verdad sobre esa noche. No iba a darle más material. Tyler envió las imágenes del pasillo a Richard esa tarde. En menos de una hora, estaba sentado frente al director ejecutivo en su oficina de la esquina. Richard tenía el vídeo en pausa en su portátil, congelado en el fotograma exacto en el que mi mano estaba en la cintura de Sloan, estabilizándola al cruzar la puerta. No estaba enfadado exactamente. Era algo más complicado y peor. Era un padre viendo una prueba que confirmaba su miedo más profundo mientras intentaba con todas sus fuerzas contener su juicio el tiempo suficiente para escuchar la otra versión. Explíquese, dijo. Una palabra. Y entonces le conté todo. Que no recordaba su dirección. Que no tenía otra opción que me pareciera segura. Que la puse en el sofá, le dejé a Wyatt Bill en la mesa, escribí una nota explicando dónde estaba ella y dónde estaba yo,
y luego dormí en el suelo de mi propio dormitorio con la puerta cerrada. Que se fue en un Uber a la mañana siguiente. Que no pasó nada. Que nunca habría pasado nada. Que no supe quién era hasta que su teléfono se iluminó con su nombre después de que ya estuviera dormida en mi sofá. Richard se quedó con eso durante mucho tiempo, ese tipo de silencio que se alarga hasta que te das cuenta del zumbido de la ventilación en el techo y del tráfico 12 pisos más abajo. Luego dijo, le preguntaré a Sloan. Debería, dije. Pero el daño ya estaba hecho. A la mañana siguiente, Richard me reasignó. Me trasladaron a un proyecto de renovación en el Southside, a 40 minutos de la oficina principal, un trabajo que no tenía nada que ver con la Torre del Lago, nada que ver con marketing y nada que ver con Sloan. Marcus pasó por mi nuevo escritorio esa tarde. Te han exiliado, tío, dijo en voz baja. Asentí. No había nada más que decir. La verdad había estado de mi lado todo el tiempo, pero Tyler se había asegurado de que llegara a la oficina de Richard despojada de contexto, y una verdad sin contexto no es realmente la verdad. Es solo una acusación con un traje mejor. Sloan se enteró de lo que pasó y no lo aceptó en silencio. Entró en la oficina de su padre esa misma tarde y cerró la puerta tras ella. Yo estaba en el pasillo cuando ocurrió. No pude distinguir las palabras a través de la pared, pero el tono se transmitió perfectamente. Y no era suplicante. No era ruego. Era una ira controlada, precisa e inquebrantable, la voz de una mujer que había pasado 2 años siendo objeto de conversaciones, decisiones y arreglos, y que finalmente había decidido hablar por sí misma, en sus propios términos. Cuando salió 10 minutos después, tenía los ojos rojos, pero su postura era perfecta. Espalda recta, barbilla alta, hombros cuadrados. Pasó a mi lado sin mirar. No lo necesitaba. Tyler me encontró una última vez en el garaje esa noche. Estaba apoyado en su coche, con los brazos cruzados, luciendo la sonrisa fácil de un hombre que creía haber ganado ya. Se aburrirá de ti, dijo, mirando su reloj como si la conversación estuviera por debajo de su tiempo. Siempre lo hace. Lo miré durante un largo momento. Luego abrí la puerta de mi coche, me senté, arranqué el motor y me alejé sin pronunciar una sola palabra. Me temblaban las manos en el volante durante todo el camino a casa. No por miedo, sino por el agotador esfuerzo de mantener cada una de las cosas que quería decir encerradas tras mis dientes. 2 días después, un sobre de correo interno llegó a mi nuevo escritorio en el Southside. Dentro estaba el bolso de Sloan, y metido dentro del bolso, doblado en un cuidadoso cuadrado, había un trozo de papel con 5 palabras escritas por ella. Este no lo voy a perder. No se refería al bolso. Lo sabía. Y por primera vez en semanas, algo apretado detrás de mis costillas se relajó silenciosamente. Pasaron 2 semanas. No vi a Sloan. No llamó. No envió mensajes de texto. No me puse en contacto. El límite que Richard había trazado entre nosotros era claro y nítido, y no tenía intención de cruzarlo. Me sumergí en la renovación del Southside, dedicando cada hora a las especificaciones del hormigón y a los cálculos de carga, intentando no pensar en ella, lo que significaba que pensaba en ella constantemente. Durante mi trayecto matutino. Durante cada almuerzo tranquilo que comía solo en mi nuevo escritorio. Durante cada noche que pasaba en el apartamento, sentado en el sofá donde ella había dormido, mirando el cojín que todavía guardaba, en algún lugar profundo de su tela, el más leve fantasma de perfume de jazmín. Entonces, un jueves por la noche, sonó el timbre. Estaba sentado en el salón con un libro del que había leído el mismo párrafo 4 veces sin asimilar una palabra. Abrí la puerta y allí estaba ella. Sloan, sin maquillaje, con el pelo suelto sobre los hombros, llevando una sudadera con capucha extra grande que la engullía y un par de vaqueros viejos. Sostenía una bolsa de papel marrón del restaurante tailandés de 3 calles más abajo. Supuse que comes solo la mayoría de las noches, dijo. Yo también. Nos sentamos en el suelo del salón porque mi mesa de comedor estaba sepultada bajo planos estructurales, carpetas de proyectos y una taza de café vacía que no me había molestado en lavar. Abrió los recipientes de comida para llevar, sacó 2 pares de palillos de madera y me dio uno. Comimos pad thai y curry verde sentados con las piernas cruzadas en el suelo de madera,
El mismo suelo de madera donde yo me había acostado sobre una manta delgada la noche que ella se desmayó en mi sofá a 1 metro de distancia. Se dio cuenta. Miró el suelo bajo ella, y luego a mí. ¿Es aquí donde dormiste?, preguntó en voz baja. Asentí. Se quedó quieta durante mucho tiempo después de eso, comiendo lentamente, dándole vueltas a algo en su mente. Entre bocados de curry, me contó que había ido a ver a su padre, se había sentado frente al escritorio de Richard Calloway y se lo había contado todo, sin guardarse absolutamente nada. Sobre Tyler, la posesividad, la vigilancia, los 2 años que había pasado representando una relación que nunca eligió. Sobre la noche en el bar, de que huía y hacia que se dirigía sin entenderlo del todo todavía. Sobre mí. Richard la había escuchado. No la había interrumpido. No la había despreciado ni había desviado la conversación hacia los negocios. No estaba contento, ni mucho menos, pero la había escuchado, que era más de lo que ella esperaba y más de lo que él había hecho nunca en lo que respecta a su vida personal. Luego dejó los palillos con cuidado en el borde del recipiente y me miró con una expresión que nunca le había visto. Abierta, desprotegida y ligeramente asustada, la forma en que una persona te mira justo antes de entregarte la única cosa que podría romperla si decidieras usarla. Tengo que decirte algo, dijo. Dejé de comer. Esa noche en el bar, dijo, eligiendo cada palabra lentamente, sabía quién eras. La miré fijamente. Marcus te mencionó en un evento de la empresa unas semanas antes de esa noche. Te señaló al otro lado de la sala. Dijo algo sobre el nuevo de su equipo que era demasiado callado para su propio bien. Te vi más tarde. Te busqué en el directorio de la empresa. Encontré tu foto. Leí tu historial de proyectos. Y pensé en ti más de lo que debería. Hizo una pausa. No fui a ese bar al azar, Ethan. Marcus le había mencionado a alguien del círculo de Tyler que vuestro grupo iba a salir ese viernes por la noche. Fui porque sabía que estarías allí. Fui por ti. Lo sabías, dije. Sabía tu nombre. Conocía tu cara. No planeé emborracharme. No planeé que me trajeras a tu apartamento. Pero planeé estar en la misma habitación que tú. Y no voy a sentarme aquí en este suelo y fingir que fue una especie de accidente. Me quedé allí sentado con los palillos en la mano y los fideos fríos en el regazo, mirando a la mujer que acababa de decirme que la noche más caótica de mi vida reciente no había sido aleatoria en absoluto. Había venido a buscarme. La razón que le dio al mundo, ahogar el final de su relación con Tyler en cócteles, era cierta, pero debajo había una segunda verdad que había llevado en silencio durante meses. Quería estar cerca de mí, y a través de una cadena de acontecimientos que ninguno de los dos podría haber predicho o controlado, había acabado inconsciente en mi sofá y yo en el suelo. Y ahora estábamos aquí, en la misma habitación, sentados en los mismos lugares exactos, con la verdad finalmente sobre la mesa entre nosotros, junto a los recipientes de comida para llevar vacíos. Si hacemos esto, dije lentamente, tu padre podría despedirme. ¿Entiendes eso? Me miró sin parpadear. Si despide a alguien por ser decente con su hija, eso dice más de él que de ti. No la besé esa noche. Fregamos los platos uno al lado del otro en el estrecho fregadero de la cocina, con los hombros cerca pero sin llegar a tocarse, el vapor saliendo del agua caliente, sin que ninguno de los dos dijera mucho. Se fue poco después de las 11. En la puerta de entrada, se volvió y me dedicó una pequeña y deliberada sonrisa. He dejado mi bolso en la encimera de tu cocina, dijo. A propósito. Luego bajó las escaleras, cerré la puerta y me quedé allí, con la mano en el pomo, sin moverme, solo respirando, sintiendo algo que no había sentido desde antes del divorcio. La silenciosa y aterradora posibilidad de que mi vida aún pudiera tener una dirección que no había planeado. El primer mes fue tranquilo, cuidadoso y enteramente nuestro. Mantuvimos todo en privado, no porque nos estuviéramos escondiendo, sino porque lo que estaba creciendo entre nosotros aún no pertenecía a nadie más. Yo cocinaba. Sloan traía el vino. Llegaba después del trabajo, se quitaba los zapatos en la puerta y se acurrucaba en la esquina del sofá. Ese mismo sofá de segunda mano donde había dormido como una extraña, con el portátil en equilibrio sobre las rodillas, revisando informes de marketing mientras yo extendía planos estructurales por el suelo del salón y trabajaba en cálculos con un lápiz detrás de la oreja.
Lentamente, sin que ninguno de los dos lo nombrara, ese sofá se convirtió en el centro de todo. Era donde leía en las horas tranquilas después de la cena, donde veíamos películas antiguas los sábados por la noche con las luces apagadas y la ciudad brillando en ámbar a través de la ventana. Donde se quedaba dormida contra mi hombro las noches que se quedaba demasiado tarde y ninguno de los dos quería ser el que dijera que la noche había terminado. Empezó a dejar cosas en mi apartamento, un objeto cada vez, cada uno lo suficientemente pequeño como para parecer accidental, pero colocado con la suficiente intención como para que yo supiera que no lo era. Un cepillo de dientes en el vaso del baño. Un par de zapatillas suaves junto a la puerta de entrada. Una novela a medio terminar en la mesa de centro con un recibo del supermercado como marcapáginas. Una goma para el pelo en la mesita de noche. Cada objeto era una declaración silenciosa: elijo estar aquí. Nunca lo dijo en voz alta. No lo necesitaba. Las zapatillas lo decían por ella. Empecé a notar la forma en que habitaba mi apartamento. No como una invitada de paso, sino como alguien que aprende la geografía de un lugar en el que pretende quedarse. Sabía qué armario guardaba las tazas y qué cajón se atascaba si lo abrías demasiado rápido. Sabía que el grifo de la cocina gotearía toda la noche si no girabas la manivela hasta el final a la derecha. Sabía que la tercera tabla del suelo desde la puerta del dormitorio crujía si pisabas su lado izquierdo. Sabía estas cosas porque prestaba atención, y prestaba atención porque este lugar, este apartamento ordinario de 2 dormitorios con sus suelos crujientes, su cocina estrecha y su sofá de segunda mano, le importaba de formas que nunca había experimentado dentro de un ático. A los 3 meses, Richard me invitó a almorzar, solo nosotros dos en un tranquilo asador del centro. Entré por la puerta principal completamente convencido de que estaba a punto de ser despedido. En cambio, pidió un filete, al punto, y un vaso de agua, y me miró a través del mantel blanco durante mucho tiempo antes de hablar. Sloan me lo contó todo, dijo, sobre Tyler. Sobre esa noche. Sobre ti. Se quedó en silencio el tiempo suficiente para que el camarero trajera pan y desapareciera de nuevo. Luego dijo, no me gusta. Otra pausa, más pesada que la primera. Pero respeto que me dijeras la verdad cuando te lo pregunté. No dijo que nos aceptaba. No ofreció su bendición ni me estrechó la mano ni me llamó hijo. Dijo que respetaba la verdad. Y en ese momento de mi vida, dentro de una relación que podría costarme mi carrera, esa única frase fue suficiente. A los 6 meses, completé el proyecto más grande de mi carrera, una torre residencial de 42 pisos en la orilla del lago de Chicago. 2 años de trabajo de ingeniería hechos permanentes en acero, vidrio y hormigón vertido. En la ceremonia de inauguración, Richard se puso en el podio y dijo mi nombre en el micrófono, y 300 personas con cascos y trajes de negocios aplaudieron. Sloan estaba entre la multitud, de pie junto a su padre. Y cuando el ruido se calmó, me miró con una expresión que nadie más en esa multitud podría haber leído, pero yo sí. Decía lo que había estado diciendo en voz baja desde la noche en el sofá, a través de un cepillo de dientes, un par de zapatillas y un bolso dejado deliberadamente en la encimera de una cocina. Te veo. ¿Te elijo? No me voy a ninguna parte. Tyler hizo un último intento. Por esa época, desenterró las mismas imágenes del pasillo, la misma narrativa sin contexto, y se las envió a Richard en un correo electrónico recomendando que la empresa reconsiderara mi empleo. Richard me reenvió el correo electrónico esa misma tarde con una sola línea en el cuerpo: gestionado. Concéntrate en el edificio. Ese fue el momento en que comprendí, sin ninguna duda, que Richard Callewa había elegido su bando. No porque le cayera bien, no porque aprobara la relación, sino porque había sopesado las pruebas frente a la acusación y había elegido la verdad por encima de la historia más fácil. Eso fue lo más Richard Callewa que podría haber hecho. Y fue la primera vez que me di cuenta de que su rigidez, la cualidad que más había temido de él, también podía jugar a mi favor. Al año, Sloan se mudó. No al ático de su padre con vistas al horizonte, el portero y la isla de la cocina de mármol, sino a mi apartamento, el de 2 dormitorios en Lincoln Park con los suelos que crujen y la cocina apenas lo suficientemente ancha para que 2 personas se crucen sin tocarse. Llegó un sábado por la mañana a principios de otoño con 3 maletas y el bolso. Me quedé en la puerta viéndola subir la última caja por las escaleras. Y cuando la dejó en el salón, dije, ¿dejas un ático por esto?
Cogió el bolso, se dirigió a la estrecha estantería junto a la puerta de entrada, lo colocó con cuidado sobre la madera y lo enderezó con 2 dedos. No estoy dejando nada, dijo. Estoy llegando. El bolso se quedó en esa estantería. No se perdió. No se olvidó en una sala de conferencias ni se entregó por correo interno con una nota secreta doblada en su interior. Fue colocado allí a propósito por una mujer que había pasado años aferrándose a todo con fuerza, protegiéndose detrás de muros caros y sonrisas controladas, y que finalmente había encontrado un lugar lo suficientemente corriente y seguro como para dejar las cosas. Y el sofá, ese sofá beige de segunda mano en el que se había desplomado como una completa extraña un viernes por la noche, demasiado borracha para recordar su propia dirección, era el mismo sofá en el que se acurrucaba cada domingo por la noche con los pies en mi regazo, leyendo una novela mientras yo observaba las luces de la ciudad cambiar y asentarse a través de la ventana. Misma estructura, mismos cojines gastados, mismo leve crujido cuando te sentabas demasiado rápido. Mismo apartamento, misma ciudad, mismo hombre sentado a su lado. Pero todo lo demás en el universo se había reconfigurado en una disposición completamente diferente. Una mañana, estaba tumbado de espaldas bajo el fregadero de la cocina, llave inglesa en mano, arreglando una pequeña fuga que llevaba una semana goteando. Sloan se apoyó en la encimera y me miró. «Todavía arreglas las cosas», dijo. Apreté la conexión y me encogí de hombros. «Es mi trabajo». Ella negó con la cabeza lentamente. «No», dijo. «Es quien eres». A veces pienso en esa noche. Me siento en este sofá, nuestro sofá ahora, y me permito viajar de vuelta a la versión de mí que se sentó en su borde con las manos entrelazadas, mirando a una extraña con un vestido azul pálido, viendo su teléfono iluminarse con un nombre que podría haberlo terminado todo. Cada instinto que tenía me decía que me fuera. «Esto no es tu problema, Mercer». Por la mañana, finge que nunca pasó. Pero me quedé el tiempo suficiente para poner una botella de agua en la mesa. Me quedé el tiempo suficiente para escribir una nota que decía que estaba a salvo. Me quedé el tiempo suficiente para dormir en el suelo de mi propio dormitorio para que una mujer que nunca había conocido pudiera descansar sin miedo. Ese pequeño momento, el agua, los 2 Advil, las 5 palabras en un trozo de papel arrancado, eso es lo que lo cambió todo. No porque sea una persona particularmente buena, sino porque a veces la vida no necesita que hagas nada heroico. Solo necesita que te quedes un minuto más y le hagas saber a alguien que no está solo. Ella entró en mi vida disfrazada de una extraña que necesitaba un lugar seguro. Le di mi sofá. Ella me devolvió todo lo que no sabía que había perdido. Si alguna vez te has quedado cuando todos tus instintos te decían que te fueras, quiero saberlo. Cuéntame tu historia en los comentarios. Y si esta te hizo sentir algo, pulsa el botón de me gusta, suscríbete y activa las notificaciones porque te traigo una nueva historia cada semana. ¿Alguna vez has ayudado a un extraño solo para darte cuenta de que esa persona cambió tu vida por completo? ¿Y si estuvieras en mi lugar esa noche, la habrías llevado a casa o la habrías dejado en el bar?